Buenos días, familia de Piedras Vivas. En esta ocasión me ha tocado el análisis del capítulo 9 del libro de Hebreos, que se divide del versículo 1 al 28. Este capítulo de Hebreos tiene como propósito explicar el papel del sacrificio de Jesús en el contexto del sistema sacrificial del Antiguo Testamento, así como la superioridad del Nuevo Pacto. Para ello se compara el tabernáculo, los sacrificios y los rituales del Antiguo Testamento con el sacrificio de Jesús. Vamos a escuchar del capítulo 1 al capítulo 5. Los antiguos sacrificios. En el primer pacto, Dios nos dio reglas para que supiéramos cómo adorarlo. Eran reglas para el culto aquí, en la tierra. El santuario para ese culto se construyó de la siguiente manera. En su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro y la mesa donde se ponían los panes apartados para Dios. Detrás de la segunda cortina estaba la parte llamada lugar santísimo, en donde estaba el altar de oro para quemar incienso y también el cofre del pacto, que estaba totalmente recubierto de oro. En el cofre había una jarra de oro que contenía maná, el bastón de Aarón, que había vuelto a florecer, y las tablas con los 10 mandamientos. Encima del cofre se pusieron las estatuas de 2 seres alados, que con sus alas cubrían la tapa del cofre y representaban la presencia de Dios. Pero por el momento no hace falta entrar en detalles. En estos versículos comienza una descripción del tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. El autor de Hebreos destaca que el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, incluyendo el tabernáculo y sus rituales, tenían un propósito temporal y era una sombra de las cosas que vendrían. Pero estos rituales no podían purificar completamente al ser humano, sino que eran un recordatorio constante del pecado. Vamos a escuchar del versículo 6 al versículo 10. Así estaban dispuestas todas las cosas en el santuario. Los sacerdotes entraban todos los días al lugar santo para celebrar el culto. Pero en el lugar santísimo solo podía entrar el jefe de los sacerdotes. Y esto solo una vez al año. Entraba llevando la sangre de los animales que él y el pueblo ofrecían para pedir perdón a Dios cuando pecaban sin darse cuenta. De este modo, el Espíritu Santo da a entender que, cuando aún existía el santuario, la entrada al lugar santísimo no le estaba permitida a cualquiera. Todo esto se hizo así para mostrarnos lo que ahora es más importante. No podemos sentirnos perdonados solo por haber ofrecido ofrendas y sacrificios en el culto. Todo esto son reglas que tienen que ver con comidas, bebidas y ceremonias de purificación que nos preparan para el culto. Las reglas indican lo que se debe hacer, pero no nos ayudan a cambiar nuestra manera de vivir. Esas reglas solo servirán hasta que Dios las cambie por algo mejor. En estos versículos se describe cómo los sacerdotes que realizaban los rituales en el tabernáculo tenían que ofrecer sacrificios de sangre para el perdón de los pecados. Sin embargo, estos sacrificios solo eran temporales y no lograban la purificación interna de las personas. El autor resalta que el sistema del Antiguo Testamento era una sombra del sacrificio perfecto que habría de venir con Cristo. La ley del Antiguo Testamento no podía hacer perfectos a los que la incumplían, sino que servían para enseñar sobre la necesidad de la expiación y la pureza.
Este sistema era temporal y apuntaba a la necesidad de un sacrificio definitivo, uno que no fuera repetido anualmente. Vamos a escuchar desde el capítulo 11 al capítulo 14. El nuevo sacrificio. Pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de sacerdotes. Y a Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa. Porque el santuario donde Él es sacerdote es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Cristo no entró a este santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre. Y de este modo, de una vez por todas, nos libró del pecado. De acuerdo con la religión judía, las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios, pero serán consideradas puras si se les rocía la sangre de chivos y toros y las cenizas de una becerra sacrificada. Y si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo. Pues por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. En estos versículos nos enseña un giro significativo, porque se introduce el sacrificio de Cristo como el cumplimiento y la perfección de todo lo que el sistema antiguo quería representar. Cristo entra al lugar santísimo, que en este contexto es el cielo mismo, llevando su propia sangre para la redención eterna. Este es el punto clave. El sacrificio de Cristo no es un sacrificio repetido como los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento, sino un sacrificio único y definitivo, suficiente para la remisión de los pecados de toda la humanidad. El autor también menciona que Cristo es el mediador de un nuevo pacto, que no está basado en la ley de Moisés, sino en la gracia de Dios, obtenida a través de la muerte y resurrección de Jesús. Vamos a escuchar del versículo 15 al 22. El nuevo pacto. Así, por medio de Jesucristo, entramos en un nuevo pacto con Dios. Porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos cuando servíamos al primer pacto. Y por medio de su muerte, también los que hemos sido elegidos por Dios recibiremos la salvación eterna que Él nos ha prometido. Este nuevo pacto es como un testamento. Si la persona que hace un testamento no ha muerto todavía, ese documento aún no sirve de nada. Por eso, cuando Dios hizo el primer pacto, se mataron varios animales. Primero, Moisés anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Luego tomó lana roja y una rama de hisopo y las mojó en agua mezclada con la sangre de los becerros y los chivos. Después, roció esa mezcla sobre el libro de la ley y roció también a todo el pueblo. Cuando terminó, dijo: Esta sangre indica que ustedes se han comprometido a cumplir los mandamientos del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Moisés también roció con sangre el santuario y todas las cosas que se usaban en el culto. La ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Por eso fue necesario matar a esos animales, para limpiar todo lo que hay en el santuario, que es una copia de lo que hay en el cielo. Pero lo que hay en el cielo necesita algo mejor que sacrificios de animales. En estos versículos, el autor hace una comparación con los pactos en la historia. Un pacto o testamento requiere de la muerte de la persona que lo establece, y la sangre es un símbolo esencial en la ratificación de dicho pacto. Así, la muerte de Cristo ratificó el nuevo pacto de la salvación. La sangre de Jesús derramada en la cruz cumple lo que los sacrificios de animales
del Antiguo Testamento solo representaban. En Hebreos 9:22 se afirma que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Este versículo subraya que la purificación de los pecados es solo posible a través del derramamiento de sangre. Y en el caso del cristiano, esa sangre es la de Jesucristo. Vamos a escuchar los últimos versículos del 24 al 28. El mejor sacrificio. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por seres humanos, que era solo una copia del santuario verdadero. Cristo entró en el cielo mismo y allí se presenta ante Dios para pedirle que nos perdone. No entró para ofrecerse como sacrificio muchas veces, como aquí en la tierra lo hace el jefe de los sacerdotes, que entra una vez al año para ofrecer una sangre que no es la suya. Si Cristo tuviera que hacer lo mismo, habría tenido que morir muchas veces desde que Dios creó el mundo. Pero lo cierto es que ahora, cuando ya se acerca el fin, Cristo se ha manifestado de una vez y para siempre. Se ha manifestado para ofrecerse como el sacrificio por el cual Dios nos perdona nuestros pecados. Todos nosotros moriremos una sola vez y después vendrá el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Después, Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que esperamos su venida. Este capítulo culmina con la revelación de que Cristo es el sumo sacerdote que intercede por nosotros ante Dios. A diferencia de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, que entraban al lugar santísimo una vez al año para ofrecer sacrificios por el pueblo, Cristo entró al cielo mismo, ofreciendo su sacrificio de una vez para siempre. En Hebreos 9:28 se establece que Cristo regresará, no para lidiar con el pecado, sino para traer salvación a aquellos que lo esperan. En resumen, el capítulo 9 de Hebreos nos enseña sobre la superioridad de Cristo y su sacrificio en comparación con los rituales del Antiguo Testamento. El sistema sacrificial antiguo era un modelo que apuntaba a la necesidad de un sacrificio perfecto. Este sacrificio perfecto se encuentra en la muerte de Jesús, quien, como sumo sacerdote eterno, ofreció su propia sangre para la redención de la humanidad. Este sacrificio no necesita repetirse, pues es totalmente suficiente para la salvación de todos los que creen en Él. El capítulo también establece que el sacrificio de Jesús es la base para el nuevo pacto, un pacto de gracia y perdón que ya no depende de las obras de la ley, sino de la fe en el sacrificio de Cristo, y es la clave para comprender la profundidad de la obra de Cristo y su cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento, lo que nos lleva a una relación personal con Dios basada en su gracia. Muchas gracias, familia.